¿Cómo pronunciar Nicolás Maduro correctamente? En primer lugar, no es Nicholas, sino Nicolás. El acento no va en la primera sílaba, sino en la última. Trata de gritar un poco la última sílaba. Debe tener un volumen más alto. Nicolás. En segundo lugar, presta atención a las vocales O y A. En español, estas vocales son muy claras, muy definidas, pero los hablantes de inglés las reemplazan con una schwa, o sea, una vocal perezosa, como la palabra ¿ah? Escucha la diferencia. Nicholas, Nicolás. Practica las vocales de forma aislada. I, O, A. I, O, A. Nicolás. Por cierto, la L española se pronuncia con la lengua empujada hacia el frente, mientras que la L inglesa se pronuncia con la lengua empujada hacia atrás. No decimos las, sino las. Practiquemos desde el final. Las, colás, colás, Nicolás, Nicolás. Ahora, la palabra maduro. No se pronuncia Maduro, sino Maduro. La D española aquí se pronuncia como la TH inglesa de mother, they o this. Maduro. Es un sonido muy suave. De hecho, puede ser difícil de escuchar. Maduro. Y la R española aquí se pronuncia como la T de let it go o la D de lady en inglés. No decimos Maduro, sino Maduro. Ahora, las vocales. Las vocales son A, U, O, Maduro. La U española se pronuncia con la lengua muy atrás. Es casi como si quisieras tragarte la lengua. U. Y la O española no tiene diptongo. No es O, sino O. A, U, O. Maduro. Practiquemos el final. Duro, duro, maduro, maduro. Ahora, si ponemos los dos nombres juntos, ocurre algo interesante. Escucha. Nicolás Maduro. La S de Nicolás se convierte en una Z. Esto pasa cuando la consonante S está antes de una consonante sonora, como Nicolás Maduro. Pero si escuchas a los venezolanos, notarás que ellos la pronuncian como una H inglesa, Nicolás Maduro. Este fenómeno se conoce como aspiración de S y es muy común en el Caribe, Argentina, Chile, las costas de Sudamérica y el sur de España. Si quieres copiar la pronunciación venezolana, solo necesitas prolongar la A de Nicolás con una A susurrada. Nicolás, Nicolás, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro. Felicitaciones. Ya puedes pronunciar este nombre mejor que cualquier reportero de Fox News y casi tan bien como los reporteros de la BBC. ¿Lo sabías? En varios países, un plátano maduro o simplemente un maduro es lo que en inglés se llama un ripe plantain. Un plátano maduro no es una banana. Es una variedad muy diferente de la misma especie, con mucho más almidón y no lo comemos crudo. Para comerlo, primero necesitas fuego. Puedes prepararlo frito,
asado, horneado, etc. Si estás en Ecuador, puedes ir a una cafetería llamada Sweet and Coffee y pedir un bolón de maduro. Es una bola hecha con maduro aplastado y queso. Es delicioso. En Ecuador también nos gusta mucho el maduro frito. Por cierto, en español americano, estar frito significa estar atrapado en una situación difícil. Espero que te haya gustado esta lección de pronunciación. Tengo muchas lecciones de pronunciación muy detalladas para miembros de este canal. Están en esta lista. Únete como miembro para verlas. Esto es Spanish Input.